Vamos a dar un poco continuidad a la parte que ha empezado Javi esta mañana. Y antes de empezar, sobre todo, os vamos a enseñar las transiciones que nosotros hemos propuesto poder trabajar de manera explícita estos dos días. Una va a ser todo lo que tiene que ver con la fase de preparación y acoplamiento para un acogimiento familiar y una adopción, con las claves un poco que Javi ha ido adelantando algunas. Veremos si nos da tiempo a la parte de la mayoría de edad y los procesos de reunificación. Si no, no os preocupéis que os dejaremos las diapositivas. Mañana la pretensión es dedicarle un tiempo largo, a primera parte de la mañana, a las transiciones de los acogimientos de urgencia, acogimientos familiares o adopciones, y terminar con un concepto que no es exactamente transición, pero sí tiene mucho que ver con ello, que son las rupturas en la convivencia de un acogimiento familiar, cómo se debe gestionar y que también supone un proceso de transición y cómo concebirlo y cómo intervenir sobre ello. Para nosotros todos parten de que recogen la filosofía que antes Javi comentaba. Pero por si acaso, tenemos, como hemos dicho antes, un marco teórico muy claro. Y lo primero que tenemos que decir es, aquí tenemos a un compañero, Javier Romeu, que este año se ha jubilado, también Javier Mújica, pero ya le haremos algo en algún momento. Bueno, Javier Romeu decía la siguiente frase, y tiene más razón que un santo. El acogimiento familiar nunca es una solución, es un problema con el que intentamos solucionar otro problema. ¿Esto qué significa? Que toda medida de protección hace daño, toda. No podemos pensar que el daño lo hacen solo los biológicos. Nosotros también hacemos daño. Y tenemos que ser conscientes del daño que se hace para ver cómo se minimiza ese daño. Nosotros últimamente contamos, a Javier Mújica y a mí nos toca mucho porque estamos desarrollando no solo el acogimiento voluntario, que llevamos muchos años trabajando con él, sino una parte del especializado en varias comunidades autónomas. Nosotros explicamos que todos los chavales tienen un sufrimiento que lo podríamos representar en esta mano. Y este es el sufrimiento que puede tener que ver con historias de separaciones, pérdidas, traumas, todo lo que vivieron posiblemente antes de llegar al sistema de protección. Si yo pongo en marcha un acogimiento familiar, en concreto a cualquier niño o niña le genera un daño porque le voy a generar de entrada un conflicto de lealtades y un pánico brutal. Ese daño se superpone sobre el anterior. Si yo quiero ayudar a esta criatura, si yo no quito este daño, yo no puedo trabajar sobre este. Nuestra filosofía es que nosotros tenemos que trabajar sobre este daño, que es el origen de las manifestaciones de dificultades de conducta que se pueden mantener en el tiempo. Pero si yo no quito este de aquí arriba, entonces lo otro es ciencia ficción. Vamos a ver cómo lo hacemos enseguida, ¿vale? Para que lo podáis ver, es una metodología de trabajo. Nosotros igual, yo sé que Javier Mújica y yo nos pasa que compartimos cosas que nosotros hacemos hace más de 25 años. A veces cuando escuchamos a la gente que dice, ¡ay, qué interesante!, nosotros nos deprimimos. Porque decimos, Dios mío, si parece interesante una cosa hace más de 25 años, es que en algunas cosas no hemos avanzado mucho. Pero decimos, nosotros tenemos un modelo teórico que dice, un acogimiento familiar es un modelo de doble parentalidad. Los chavales tienen a sus papás biológicos, papás y mamás biológicos, y tienen a sus papás y mamás de acogida. Si esto no lo entendemos así, a veces estamos haciendo adopciones encubiertas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si en un acogimiento familiar no se dignifica y no tiene un papel la familia biológica, entonces no es un modelo de doble parentalidad, es otra cosa. Es otra cosa. El acogimiento familiar está establecido fundamentalmente para todos aquellos niños que es importante mantener la vinculación con sus padres y madres. Y si esa vinculación no está suficientemente bien cuidado, no es doble parentalidad, es otra cosa. Pero la adopción es un modelo de doble identidad, porque los chicos y chicas, las personas adoptadas, tienen una doble identidad. Tienen la identidad de sus familias adoptivas, pero tienen una parte de sus orígenes que forman parte también de su historia y que lo tienen que integrar. Pero fijaros, la diferencia está que la doble parentalidad es que la doble pertenencia es que yo pertenezco ahora en el presente a los dos. Y eso es lo que nos va a ayudar a articular muchas de estas cosas. Yo solemos contar, y dejadme que ponga esta diapositiva, que algunos la conoceréis, pero es una parte del modelo teórico que antes Javi ha comentado, uno que se denominaba las necesidades específicas. Lo ha pasado un poquito rápido, pero solo porque lo entendamos, porque esta es la base de lo que vamos a contar después. Sin esta base no se entiende nada de lo que hacemos.
tenemos que preguntarnos siempre en todo acogimiento familiar qué necesidades son cubiertas por la familia de acogida y cuáles son cubiertas por la familia biológica, preferentemente. Por adelantado, cuando hagamos la pregunta, todo el mundo va a decir, la van a cubrir los dos, ni en pintura. Ni en pintura. En esta parte siempre hay una parte que es más cubierta por la familia de acogida, la biológica. Cogemos la primera necesidad. La necesidad de mantener un contexto estable, permanente, en un acogimiento familiar, muchos de ellos permanentes, con graves dificultades en la vida cotidiana. ¿De quién depende que se mantenga estable ese acogimiento? ¿De la familia de acogida o de la familia biológica? Pues normalmente de la familia de acogida, que es la que va a tener que asumir, entender el significado de la conducta, ser capaz de mantenerse en los momentos de crisis donde no tienes ni puñetera idea qué hacer y, sobre todo, encontrar que tiene sentido lo que estás haciendo cuando no sabes ni por qué. Pero tenemos otras necesidades que son necesidades que no tiene mi hijo biológico. Mi hijo biológico no tiene estas necesidades que están aquí. Estas son específicas de los chavales acogidos. No son para todos. Mi hijo tiene necesidad de estimulación, de autoestima. Ya veis que aquí la autoestima no aparece, porque estas son necesidades que son solo de este colectivo. No son de mi hijo biológico. Para estos niños, la necesidad de mantener el contacto con su familia de origen, porque es, en teoría, el régimen de visitas, está dirigido para que los niños se sientan que pertenecen, que se acuerdan sus padres y madres de ellos y les dé tranquilidad. Si el régimen de visitas no consigue eso, tenemos que ver qué estamos haciendo mal. Porque a veces estas cosas también tienen que ver con intervenciones técnicas. Si nos preguntamos, ¿de quién depende que un chico o una chica, por ejemplo, más o menos, mantenga la relación con su familia biológica? ¿Depende de la familia de acogida o de la familia biológica? Respuesta sencilla, ¿no? De la familia biológica, porque si la familia biológica no va, no se puede cubrir el sentimiento de pertenencia. Y por lo tanto, ya tenemos una necesidad que no depende de la familia de acogida. Nos vamos a la segunda. Esta cada vez es más bruta, pero nosotros la vivimos así, la sentimos así, la practicamos así y la eficacia de la intervención nos avala en ello, que es ¿de quién depende reparar los daños producidos previamente al acogimiento o la adopción? Que es la inseguridad emocional que pueden tener o, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el sentimiento de culpa. Fijaros, esto es muy sencillo porque podemos plantearnos, depende de la familia de acogida o de la familia biológica, ¿no? Reparar ese sentimiento de culpa. Nosotros lo tenemos muy claro, depende de la familia biológica, porque las familias de acogida permanentemente trasladan el mensaje de tú no tienes la culpa, pero a los chavales no les llega. Y si no les llega tenemos que pensar o que son sordos o que hablan en idiomas distintos en casa. Y como no son ninguna de las dos, es que es una necesidad que no depende de la familia de acogida. Depende de la familia biológica. Y cuando luego nos preguntemos todos los ejemplos que ha puesto Javi antes, qué es lo que tenemos que trabajar en una preparación y acoplamiento, vamos a tener que preguntarnos quién quita ese miedo al enfado de los papás. Por adelantado, los técnicos nunca. Nunca. Por lo tanto, si los técnicos no son, hay que buscar quién lo quita. Si alguien piensa, yo me acuerdo, uno de los ejemplos más brutos que he visto en mi vida de mala praxis profesional, me lo recordaron hace poco porque estaba un día en Bilbao, en el Corte Inglés, y me encuentro con una chavala acogida que fue la chica que fuimos a hacer una preparación de su acogimiento familiar. Y íbamos con una técnico de la Diputación correspondiente y al estar allí coge y entra la niña en la sala y coge la técnico y le dice, ¡ay, cariño, ven aquí! Siéntate en mis rodillas. Se sienta en sus rodillas y le empieza a decir, ¡ay, dame un beso! ¿Qué tal estás, cariño? Pues la chica me lo contaba en las escaleras del Corte Inglés como diciendo, Dios mío, qué cosa más bárbara lo que me hizo esa técnico. Pero fijaros, algo que en apariencia es afecto puro, para la chavala fue una invasión. Fue primero una parte que iba alguien a contarle mierda y la persona además es que no le daba permiso ni para sacar esa parte, porque era casi como que le ibas a contar una buena noticia y además con todo el afecto del mundo. Yo cuando tengo que entrenar a profesionales, que fundamentalmente sois mujeres, y tenemos que entrenar cómo se habla con los niños y niñas, yo suelo decir a todo el mundo, ven aquí, a cualquier trabajador social o psicólogo, siéntate en mis rodillas. ¿A que estás cómoda? Ya veis, lo habéis sentido todas. Pues igual. La reparación de los daños
solo los hace quien los cometió. Y tened esto claro, tenemos unos datos muy importantes que nos hablan de por qué la patología más grave está en medidas de protección como la adopción y no en el acogimiento familiar. Tenemos patologías cercanas al 28% de patologías graves. Esto no es una depresión, no es un TDAH. Estamos hablando de trastornos de personalidad graves, de brotes psicóticos, de trastornos de espectro autista. Y mucho de esto tiene que ver con que en el acogimiento, si por lo que sea quien tiene que reparar no repara, al fin y al cabo los chavales pueden ver por qué no pueden vivir con sus papás y mamás. Pero los demás tienen que hacer un acto de fe. Y ese acto de fe es jodido cuando no puedes muchas veces pensar. Por lo tanto, esta segunda necesidad depende de los padres biológicos. Ya veis que no hemos metido a los profesionales. Tampoco, ¿eh? Y nos vamos a la tercera, a esta cuarta necesidad, que es ¿de quién depende que un chico o una chica pueda entender por qué no vive con sus padres y madres? Y aquí suele haber cosas maravillosas, que cuando nos toca ir a algunos sitios a supervisar, pues yo la verdad que a veces vuelvo con unas ganas de llorar a mi casa que no os lo podéis ni imaginar. Porque siempre la gente piensa que va a ir un técnico a contarle al chaval por qué no puede vivir con su madre. No puedes vivir con tu mamá porque tu mamá tiene problemas graves. Pero no te preocupes que nosotros te vamos a cuidar. Y entonces uno piensa que ha hecho la obra del día. Además, se cree que es la hostia. Dice, pero realmente, desde el punto de vista de la criatura, no tiene ningún valor. Ningún valor. La pregunta va a ser, ¿quién debe explicar por qué no puede vivir con sus papás para que para ese chico o esa chica sea creíble y no le genere problemas? Y entonces nos encontramos que la familia acogida tampoco, solo nos queda la familia biológica. Y ahora decimos, fijaros, 3 necesidades fundamentales puestas en un modelo que tiene, ¿cuántos, Javi? 27 años, 28 años. 27, 28 años, y que cada vez que las contamos, la gente nos mira como las vacas al tren. Y dice, claro, es que tenéis familias biológicas distintas en el País Vasco. Mira, yo solo he tenido uno que me ha perseguido con el coche y con un cuchillo hace poco. O sea que, bueno, si eso es que son diferentes, pues en un momento dado, pues tenemos, y curiosamente ha terminado colaborando perfectamente en el acogimiento. Eso sí, el técnico es un hijo de puta, porque ese es nuestro papel, pero con la familia acogida la relación es muy buena. Entonces, tenemos que pensar que cuando hablemos todo esto, tiene efectos, porque cuando lo veréis en las diapositivas, poder ayudar a un chico o una chica acogida a entender que tiene una doble pertenencia reduce la ansiedad, reduce la confusión, reduce el nerviosismo, reduce los miedos. Si quitamos esos que son la base de la mayor parte de los problemas de conducta y de la mayor parte de las patologías, pues entonces podemos funcionar. Pero normalmente cuando las historias de los chavales están escindidas, están divididas, ¿no? Porque a veces parece que debe estar de moda que para que un niño quiera una familia acogida tiene que estar enfadado con sus padres. Y uno dice, fijaros, solo un dato, solo un dato. La emoción principal que está debajo de los trastornos de conducta graves es el enfado mantenido en el tiempo. Y por lo tanto, cuando hay alguien que tiene un enfado mantenido en el tiempo, que a veces incluso puede ser sin querer patrocinado, técnicamente estamos jodiéndole la vida a la gente. Y uno tiene que pensar, pues mira, sí, tienes una mamá, pues como le decía yo ayer a un chaval que estaba en el centro de acogida donde está, un chaval adoptado, por la tarde, y nos reíamos porque me decía, ¿te ha mandado mi madre el mensaje? Digo, sí, ya sabes, es más bruta que un arao. Y nos reíamos. La tienes que querer como es más bruta. Y dice, ¿no puedo vivir con ella? Pues sí, ya sé que la quiero. Fijaros, esto es lo que deberíamos conseguir en todos los casos para que no entren en patología. Y el problema que tenemos es que a veces los técnicos piensan que tienen que la gente que estar enfadados con sus padres y madres. No, cuidado. El enfado forma parte de una parte del proceso de duelo, que lo ha explicado muy bien Javi, de alguna manera. Nosotros, una frase que utilizamos mucho últimamente, y ya lo siento si alguien ha visto esta diapositiva, pero es que creo que es la única diapositiva en la que trato de transmitir muchas veces que si queremos ayudar a cualquier chaval, al chiquitín que lleva ahí toda la mañana con una paciencia absoluta, ahí con su acogedora, si queremos ayudarle a que dentro de 10 años no tenga una patología, vamos a tener que pensar que todo lo que hacemos en la intervención forma parte de su tratamiento o forma parte de algo que genera patología. Todo. Fijaros, hasta las coordinaciones. Cuando los equipos no se coordinan bien entre ellos, dejan a las familias abandonadas. Y por lo tanto, una mala coordinación es un mal tratamiento.
Cuando una intervención no está planificada, es un mal tratamiento. Cuando un seguimiento no es adecuado, es un mal tratamiento. Cuando no se interviene con la familia biológica, es un mal tratamiento. Entonces, fijaros si tenemos, todo eso forma parte del tratamiento. No es ir a psicoterapeutas, ni ir a psiquiatras. Porque cuidado que normalmente, yo suelo poner este ejemplo, pero hace muchos años no había gente tan formada como nosotros, en la era de los Australopithecus y demás, no había psicólogos y psicólogas y la gente tendría traumas y salía adelante. Han sido siglos más tarde cuando hemos empezado a aparecer gente como nosotros. Y uno tiene que pensar que la vida cotidiana es el escenario de la reparación. Para hablar primero de las transiciones. Primera transición. Vamos a hacer solo un vistazo a algunas cosas. Pretendo terminar sobre la 1:30, 2 menos 20. Por 6 situaciones concretas podemos trabajar sobre las que tenéis en la cabeza para que terminara a menos 5, que me ha dicho Inés que por favor terminemos para llegar luego a tiempo a la comida. Bueno, primera cosa de una fase de preparación y acoplamiento es que los dos nombres son importantes. El acoplamiento, cuando nosotros hablamos, no hablamos de acoplamiento, hablamos de preparación y acoplamiento. Tiene más valor la preparación de todas las partes que lo que es el acoplamiento, que son los contactos puramente dichos. Y fijaros, fomentando el permiso de sus dos familias. En el mes de diciembre pusimos en marcha un acogimiento y ese acogimiento yo llegaba a recibir al día 80, 90 llamadas a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4. Una cosa tremenda, terrible, que a los técnicos nos afecta. Estábamos viendo el miedo de un padre. Era el miedo de un padre, con una actuación nefasta. Pero teníamos dos opciones. Oye, le denunciamos una orden de alejamiento, le quitamos las visitas y a tomar por culo. Pero nos hubiéramos cargado la estabilidad del niño. Y tenemos que buscar que muchas veces, pues sí, le pedimos a gente con importantes daños que tenga que confesarse con piedras de molino cuando es complicado. Y nos ha costado muchísimo. Hemos estado casi 4 técnicos en situaciones de riesgo de agotamiento. Pero a día de hoy, yo ayer venía desde San Sebastián para acá y venía hablando con este papá, recordándole que le hemos reducido las visitas, que se van a mantener así los próximos 2 años, y él me decía, no, estoy tranquilo, le veo bien al niño. Podía haber hecho otra cosa, ¿eh? Podía haber puesto simplemente, oye, que me alejen a este padre, va pasando de uno a otro, ya cuando empieza alguien a amenazar, se va cambiando tantas veces de profesional que no se puede. La fase de preparación es fundamental y el acoplamiento también. Pero fijaros, esta preparación y este acoplamiento tenemos que tener que tiene un matiz en los acogimientos de urgencia. Porque normalmente los hitos evolutivos de cualquier niño o cualquier niña contemplan que hay 2 momentos en el crecimiento de cualquier bebé que son fundamentalmente los 3 meses y los 8 meses. Los 3 meses es el momento donde el niño, a través de la sonrisa, lo que está estableciendo de alguna manera es que hace cosas y los demás reaccionan. Todavía no hay vinculación, pero hay una parte, lo que tiene que ver con que empieza el niño a entender que él es un sujeto independiente, porque hasta ahora es una criaturita que estaba pegadita. No entendía mucho más. Pero a los 8 meses se produce lo que es el efecto del miedo al extraño. El miedo al extraño, que es cuando uno se acerca a ver a esa criaturita, si yo me hubiera acercado, no sé el tiempo que tiene, y llega a tener 8 meses, lo normal es que llore al ver a Alberto. Y eso que me ha afeitado hoy por la mañana, ¿eh? Pero lo normal es que hubiera llorado. Y si llora, la criatura es un buen indicador. Pero ¿qué suele pasar? Que los acogimientos de urgencia, que empiezan normalmente casi cuando son recién nacidos los niños, las transiciones se empiezan a hacer en el momento que se está construyendo la vinculación y depende cómo lo hagamos, jodemos la sensación de confiabilidad con un adulto o ponemos una inseguridad a largo plazo. Y lo tenemos que tener presente porque estos son hitos evolutivos que nos han pasado a todos, que vienen marcados más o menos por nuestro desarrollo y nuestro crecimiento de todas las personas. Y en el acogimiento de urgencias pasa mucho eso. Un acogimiento de urgencias donde coincide una transición con un hito evolutivo de este tipo, si no se hace lenta, tened claro que a los 13 años estará en terapia y con risperidona. Lo vemos, ¿eh? Es que tenemos todas estas situaciones, que las vemos años después. Y fijaros, nos vamos a tener que preguntar que en todos los casos tenemos que conseguir algo así como el permiso, que pase de unas manos a otras. Y decimos, por ejemplo, yo cogí esta mañana ejemplos de lo que decía Javi y me pregunto, oye, ¿cómo puedo reducir el miedo de un chico que va a ir en un acogimiento familiar al miedo a que se enfaden sus papás?
¿Cómo lo puedo reducir? Porque esas son las preguntas, ¿eh? No, vamos a prepararle. Le voy a explicar lo que es el acogimiento. Si no hay Dios que lo entienda, si se ponen a hablar y a los 5 segundos se han desconectado mentalmente. No están escuchando a nadie, a nadie. Yo he visto cosas que se explican a los niños, no te preocupes porque el acogimiento es una medida de protección que va para los niños que no pueden vivir con sus papás. Ya cuando han empezado con el acogimiento, a mirar así como diciendo, ¿eh? Y cuidado que hay mucha gente, esto está escrito en procedimientos, ¿eh? Es la leche. Porque se hace con niños de 4 años, de 5 años, de 6 años. Y dices, ¿cómo reduzco ese miedo al enfado de los papás? Pues muy sencillo. Me dedico a preparar a los papás primero. Sin una preparación primera de los papás no hay nada que hacer. Y eso significa que hay que aguantar enfados, broncas, conflictos a lo bestia. Y lo que quiero es que, fíjate, cuando vaya a ir Alberto el primer día a ver a este chico al centro de acogida y esté con quien sea, con Roberto que hemos estado hablando en el café y que trabaja en un centro de acogida, cuando vaya a ir a hablar con este niño, yo necesito que esté Roberto conmigo. Pero antes necesito que su mamá le haya dicho, cariño, mañana va a ir Alberto a verte. Escúchale. Fijaros qué chorrada de intervención. ¿Qué genera? Una reducción de un conflicto de lealtad es tremendo. Genera, segunda parte, el niño, si su mamá le ha dicho, va a escuchar con tranquilidad. Si no se lo han dicho, vendrá con miedo, por mucho que se lo digan los profesionales. Por mucho que se lo digan los profesionales. Ejemplo de esta semana en la Comunidad de Madrid. Un caso que se pone en marcha, una criatura muchos años en un centro de acogida y todo el mundo considera en un momento dado que puede estar preparado porque los técnicos le van a dar permiso para que vaya con una familia de acogida. Y la criatura claramente dice, mi padre no está de acuerdo. Y hay una parte en la que los técnicos tendemos a sobredimensionar nuestro rol. Nosotros estamos para los marrones, normalmente. Somos figuras de referencia si estamos muy presentes y nos mantenemos muchos años. Una cosa, por ejemplo, de la forma de intervenir que tenemos Javi y yo desde hace muchos años es que nuestro modelo no es ser unos técnicos que simplemente hacen intervenciones bonitas, ¿no? Sino que nos convertimos en referencias emocionales de los chavales a largo plazo. Yo no sé los contactos que tendrá Javi en el WhatsApp, yo tengo más de 1.900 contactos y están todas las personas que he atendido y muchas veces igual me llega un sábado a las 11 de la noche una llamada de Barcelona de una chavala que estuvo con nosotros que dice es que me he metido en un problema. Bueno, fijaros, simplemente mantener las referencias es un elemento de estabilidad y hay que pensar a veces qué referencias, porque los técnicos si no se mantienen no son referencia. Y por lo tanto las únicas referencias que quedan son o los padres de acogida o los padres biológicos. La segunda es, ¿cómo hacer, por ejemplo, cómo se puede reducir el miedo a perder a los técnicos de referencia? Porque en algunos momentos puede haber que algún técnico de referencia sí es una persona importante, ¿no? Pero normalmente las medidas de protección funcionan como compartimentos estancos. Si estás en residencial, tienes a los técnicos de residencial. Si estás en adopción, tienes a los técnicos de adopción. Si estás en acogimiento, tienes a los técnicos de acogimiento. Nosotros tenemos un elemento muy básico, que es que cualquier niño que está en un acogimiento familiar, que empieza un acogimiento familiar, va a mantener contacto con todas sus figuras de referencia con un esquema de trabajo. Y eso significa que lo va a tener si ha estado con una familia de acogida previa, si ha estado anteriormente en un centro de acogida, como si ha estado con 2 centros de acogida. Porque no nos podemos permitir el lujo de perder a nadie en el camino. Cada vez que una criatura pierde una referencia, normalmente la mayor herida siempre es la última pérdida, no la primera. Tú le empiezas a hablar del abandono de sus padres y está diciendo, ¿y por qué la familia de urgencia no dijo que quería seguir conmigo? Y todos estamos pensando en los padres biológicos, que son importantes, pero cuidado, que tenemos que preguntarles cuál es la herida principal. Si no sabemos cuál es la herida principal, y la herida principal siempre es la última pérdida, sea la que sea. Y fijaros, como decía antes Javi, ¿no? Es, si a mí quisierais sacar de mi familia, para llevarme a la familia de Francis, que le tengo mucho cariño de Canarias, y que es un tío estupendo, pues os puedo asegurar que ni en pintura. Y os puedo asegurar que yo me lo he pasado bomba con Francis, es un hombre entretenido, pero hay una cosa que es, y tenemos que ver, ¿cómo garantizamos que los niños no tengan la sensación de que han perdido referencias?
Pues manteniendo contacto con todas las referencias. Si es que es así de básico. Hay comunidades autónomas que para mantener el contacto con una familia de acogida, previa en una adopción, hacen una adopción abierta. Dices, la madre que me parió. Una adopción abierta es para los biológicos. ¿Quién dice que es para una familia de acogida? Eso es una interpretación que alguien se ha sacado por ahí sui generis. Pero es que además la LOPIBI, que es del año 2021, la ley, viene a decir una cosa que nosotros la tenemos recogida en la legislación del País Vasco desde el año 2005, que es que las familias de acogida son colaboradoras del sistema. Significa, sois como un educador o educadora de un centro de acogida. Y eso lo tenemos que tener presente. Y hay una parte en la que a veces se contempla casi como, oye, pues mira, los problemas emocionales que puede haber. Nosotros muchas veces lo que tenemos que preguntarnos es cómo reducimos el sufrimiento de los chavales. Porque para hacer cualquier pase de una transición, tenemos que pensar cómo se reduce el sufrimiento. ¿Se reduce por trasvase de información o se reduce casi por una especie de contacto donde se comparte pues como si fuera una tarta llena de mierda? Porque hay veces que, por ejemplo, el sufrimiento es como una tarta llena de dolor. Y entonces el sufrimiento no siempre se resuelve, más bien casi nunca se resuelve. Se aprende a vivir con ello y se reparte, se distribuye. Nosotros tenemos una dinámica que hacemos hace mucho tiempo, pues la contamos porque para nosotros es muy eficaz, es muy efectiva, porque necesitamos que todos los chavales vean y entiendan lo que pasa y lo que les pasa. Entonces solemos entrar por la puerta y venga, vamos a ver cuáles son tus grandes sufrimientos. Te mira el chaval así como diciendo, no, yo ninguno. Dice, bueno, ¿por qué no puedes vivir con tu madre? Bueno, ese sí. De un 1 a un 10, ¿ese cuánto te puede pesar? Pues más o menos un 9. No, no es mucho, no te preocupes, podría ser un 10. Vale. Otro sufrimiento. ¿Por qué no vivo con la familia con la que estuve anteriormente? Pues, ¿y ese cuánto es? Un 9. Bueno, estás de puta madre, no necesitas ningún tratamiento. Tienes 2 9 directamente, sobre 10, cuando tendrías que tener 2 1s, tienes 2 9. Y lo que hacemos es, con esta parte que podemos seguir hablando, nosotros le ponemos sillas en función de cada 3 números, es una silla que tiene que llevar encima. Y le montamos sillas. Y os puedo asegurar que la tercera silla empiezan, no puedo con ella. Y le decimos, ya, pero es que te faltan por lo menos otras 3. Así que prepárate que vas a coger las otras 3. Y le vamos poniendo la cuarta silla, la quinta silla, la sexta silla, porque necesitamos que lo vean y que lo entiendan. Y cuando están ahí empiezan, no puedo, ¿quién me puede ayudar? Digo, yo no, porque no vivo en tu casa, ya lo siento, a mí no me mires. Y normalmente está ahí su familia de acogida o su familia adoptiva. Búscate la vida, a mí no me mires, de verdad, porque dice, ¿me podéis ayudar? Llegan sus padres, agarran y si no llegan a tiempo, se mete un ostión con las sillas. Y no pasa nada, el ostión lo tiene todos los días. Es un elemento visual para poder trabajar cosas. A partir de ahí empezamos, ¿qué puedes hacer con todo esto? Porque no tienes 9 sillas, tienes unas 35. Y entonces es cuando empezamos a trabajar cómo se reducen las sillas. Y esto es importante porque a veces pensamos que todo se resuelve, pero no todo se resuelve. Fijaros, en un acoplamiento y una preparación, el objetivo, de nuestro punto de vista, fijaros, tenemos una clave. Nosotros no ponemos en marcha ningún acogimiento familiar, ninguno, sin que la familia de acogida y la biológica se conozcan. A pesar de que nos amenazan a los técnicos. Pero es que, fijaros, nos amenazan los técnicos, pero decían, estoy muy tranquilo porque está con la acogedora. Esta acogedora me transmite tranquilidad. ¿Qué estamos haciendo? Estoy quitando esto de aquí arriba. Todavía no he empezado a trabajarlo de aquí abajo. Solo estoy intentando que no se me ponga encima todo lo que sin querer generamos solo con la bondad de una medida de protección. Y por lo tanto, fijaros esta transición, todo lo que hay que trabajar. Sin la familia biológica, yo no lo sé hacer. Les suelo decir una bilbainada. Normalmente les digo, mira, que lo podemos hacer con ellos o sin ellos. Pero les decimos también, pero preferimos hacerlo con vosotros. Y normalmente toda la gente colabora. Toda. Pero los técnicos lo tienen que creer, Normalmente suele pasar una cosa, que cuando ya tienes una familia de acogida asignada vas a toda hostia. Venga,
calendario, visitas, y como todos los calendarios de acoplamiento, uno piensa que ha hecho ciencia ficción haciendo un calendario, y son todos iguales, ¿eh? Son todos iguales, ¿eh? No se diferencian en nada. Nosotros que hemos estado en algunas comunidades autónomas revisando sus expedientes. Era maravilloso porque tú decías, ahí va, este que es de hace 10 años el expediente tiene el mismo calendario de visitas que este. Y sin embargo, había una reunión de 3 horas para organizar el calendario de visitas, ¿eh? Que manda narices 3 horas para llegar a la misma conclusión, lo que nos podíamos haber ahorrado de tiempo. El objetivo desde nuestro punto de vista primero es, se conocen las dos familias, pero cuando se conocen las dos familias ahorramos al niño el esfuerzo. Ya se han conocido, ya han pasado la información. Entre ellas, cuando llega la familia de acogida, normalmente ya saben los niños que han estado con sus papás, pero es que para seguir ahorrando el sufrimiento y quitando todo esto aquí arriba, es innegociable en nuestro modelo, pero fijaros, no solo en el acogimiento especializado que gestionamos en Guipúzcoa y en Madrid, en Cataluña, en Navarra y demás, sino en todos los acogimientos ordinarios y voluntarios, excepto en los de urgencias, ¿eh? Es impepinable, es imprescindible que sean los biológicos los que presentan a su hijo a la familia de acogida. Pero fijaros, suena bruto, pero es que la gente no lo hace por los técnicos, lo hacen por sus hijos. Y esas intervenciones son intervenciones potentes, pero todo el mundo tiene claro que no estamos ahí para hacer amistad entre las dos familias. De hecho, lo que hacemos muchas veces es ayudarles a que entiendan que el enemigo somos nosotros. Porque hay una parte, es decir, nadie puede estar pensando que Belén Esteban no ha podido, con Jesulín, autorizarle a que Andreita fuera de vez en cuando allí de visitas, y cómo conseguimos que lo que no hace Belén Esteban lo hacen en los biológicos, el resto de los biológicos en el País Vasco. Pues por pesadez profesional. Porque hay que estar ahí un día, otro día, otro día, otro día. Y fijaros, si no la gente no lo hace, no lo entiende. Dejadme que os voy a poner una diapositiva que tengo más adelante porque creo que vais a entender mejor todo esto que estamos haciendo y luego vuelvo para atrás. Os voy a poner las frases de una familia biológica que había tenido denunciada a la Diputación correspondiente amenazas de muerte a técnicos, pues estas cosas que nos pueden pasar, porque pueden pasar, yo también las recibo muchas veces y llevo un spray autodefensa conmigo desde hace más de 10 años. Yo no me la juego, pero trabajamos con riesgo a veces. Y en un momento dado nos escribía estos papás que habían estado como si fueran muy enfadados con el sistema, ponía lo siguiente: muchas gracias por irnos contando estos momentos tan importantes para nuestro hijo, porque después de cada salida que tenía la criaturita con su familia de acogida, la familia de acogida nos contaba la información a nosotros y nosotros la contábamos a los papás. Y así los papás y mamás luego le decían a su hijo al día siguiente o cuando fuera que tenía visita, le decía: sé que ayer te caíste en el columpio. ¿Qué he conseguido? He conseguido que el niño no sea el vehículo de comunicación. ¿Os acordáis que es eso que se decía antiguamente, lo del correo que va y viene, y que el saco de las hostias sea el correo que iba y venía? Si es la criatura, es el saco de las hostias. Porque de un lado la cagará. Si no tiene que ser el correo, es porque la información ya ha llegado antes de tiempo. Y todo pasa, ¿por qué? Porque la familia acogida le cuenta a los técnicos le contamos a los papás, y los papás en un momento dado cuando van a la visita, y los chavales, que se caracterizan, muchísimos chavales nuestros, por un apego ambivalente. El apego ambivalente es un apego que es seguramente el mejor de los malos, pero también es muy duro y con un nivel de sufrimiento muy alto. Muchas veces una persona que a veces siente que te quiere y a veces siente que no te quiere, la manera de no perder, de no sentir que no te quiere, es que tienen que estar controlando todo el rato y dirigiendo. Y al estar controlando y dirigiendo todo el rato, gastan toda la energía e intentar que tú sientas esto, que tú pienses esto. Cuando de repente la criatura llega y su mamá le ha dicho en la visita: te has caído del columpio. Y le dice: y además sé que merendaste ayer un bocata de nocilla y que te gustó mucho. ¿Qué le he hecho a la criatura? Le he quitado todo el control. Le he quitado toda la intensidad de la sintomatología con 2 intervenciones de mierda. Pero lo importante es que tenemos que contemplar que hay veces que pensamos que algunas cosas se cambian en terapias. Javi y yo somos psicoterapeutas. Llevamos años trabajando, especialistas en trauma, lo que queráis. Pero es que la vida cotidiana da más oportunidades. Por lo que parece, el niño va bien y se va
poco a poco adaptando lo que a su padre y a mí nos da muchísima paz. Hemos pensado en comprar nosotros un pijama divertido y alegre para su primera noche en casa de la familia de acogida, así como el gusiluz que creemos que le puede ayudar por las noches y dejarlo, por ejemplo, en Veroa. Veroa es donde se hacen las visitas. La idea es que la familia lo recojan, lo lleven a su casa, así para que nuestro hijo tenga eso preparado. Y eso lo haremos encantados. Resulta que les habíamos explicado a los padres lo que es el modelo sistémico y lo habían aplicado mejor los padres que todos los profesionales. Porque ellos llevan un pijama, llevan el gusiluz y resulta que el gusiluz llega a casa de la familia de acogida y cuando el niño entra y ve el gusiluz dice, ¿esto es de mis padres? Y esa criatura ya no tiene los miedos, el pánico, porque es un permiso. Entonces, lo que quiero que veáis en un momento dado es que se pueden hacer cosas, pero hay un elemento, tenemos demasiados técnicos pensando si el acogimiento debe ser temporal, permanente, adopción abierta, unas visitas de media hora, hora y 10 minutos, hora y 25, se encuentran, no se encuentran, lo hacemos el 24 de diciembre, el 23, el 21, no, el 24 no, porque le jodes a la familia de acogida, entonces lo voy a poner tal otro día. Bueno, no sabéis la de horas que se pierde la gente pensando estas tonterías. Y nadie está pensando cómo reducimos todo lo que ha contado Javi hace un momento. Nuestra forma de trabajar va a reducir todo eso. Esta familia, fijaros si sacó partido, una familia biológica con la que tenemos una intervención potente, muy transparente, pero es una intervención potente, ¿eh? Terminó, fijaros, con un segundo mensaje, porque le mandamos otro día, pues de los que estaban en el contacto, nos mandó, estos son unos WhatsApps que me mandó y que le pedí permiso para poder ponerlos. Y le mandamos una foto de la criaturita que había estado el día anterior con unos perrillos, no sé qué tal, y nos dice, buenos días, Alberto, en primer lugar, gracias por mantenernos informados. Qué desgracia es que alguien que te diga que estás manteniendo informado a los padres biológicos, porque nadie lo hace. Es una desgracia. Yo cuando vi esto, primero me deprimí. Hombre, suena bonito, aquí queda maravilloso, pero fijaros, para los que llevamos trabajando esto, muchos años nos deprime. Y por enviarnos esta preciosa foto de nuestro hijo. Y nos preguntamos, ¿cuántos papás que tienen los hijos en un centro de acogida o en familias de acogida reciben fotos? Yo, si a mí me quitan a mi hijo y no me facilitan información, la consigo como haga falta. Y como decía Javi, la mayor parte, por no decir el 90% de las familias biológicas saben el médico que tienen sus hijos, saben la información, el sitio donde están, hasta los nombres de sus amiguitos. El último ejemplo, hace poquito, en Logroño, una mamá que sabe perfectamente dónde está su criatura, pero que vio por la calle que se acercaba y dijo, me voy a apartar para no coincidir. La madre biológica, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de familias que les vaya bien, porque son familias que tienen problemas graves, pero si yo les implico, participarán y me ahorrarán todas las quebraderos de cabeza que cuando Javi estaba contando antes todas las sensaciones de los chavales, es posible que estuviéramos diciendo todos, es que esto es una mierda, no se puede trabajar nada. Y fijaros, se puede trabajar todo. Solo falta tiempo para pensarlo y creatividad. Y este mensaje que os voy a poner es el último, que nos hizo mucha más gracia y lo vais a entender. Otra cuestión, se me olvidaba. Sé que esto no lo tendría que decir, pero por mi parte que mi hijo coma derivados del cerdo está bien. Yo no pienso ni siento como mi marido. Me hago responsable de que a mi hijo se le dé de comer cerdo y que disfrute como cualquier niño de ello, sin miedo que le compre a la familia bocadillos de chorizo a lo que se le antoje. Así que sí a las lentejas con chorizo, sí a bocadillos ricos de jamón. Gracias. No está quitada ni una palabra. Ni una palabra está quitada. ¿Y esto por qué? Fijaros, es que le hemos dicho que su hijo no va a volver nunca con ellos. Pero también les hemos explicado que son importantes. Y les hemos hecho sentir que son importantes porque una cosa tan básica como si yo quiero hacer una transición y contar con la colaboración de la familia biológica, es que tengo que conseguir que la familia biológica siente que se le tenga en cuenta. Y si no lo consigo, pues complicado. Fijaros, contenidos que tenemos que trabajar en la fase del acoplamiento. Pues aquí tenemos un listado de cosas que hay que trabajar, ¿no? Los motivos por los que no puede vivir con la familia, las causas de la situación de su familia biológica, el plan de intervención, cosas que hay que contar. Pero decimos, vale, ¿quién le explica todo esto? Porque os puedo asegurar que esto es un tostón. Esto es un tostón y hay que hacerlo, ¿eh? Los chavales tienen que explicarlo, ya veis, nosotros lo tenemos protocolizado, que se te explica el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero nos preguntamos, ¿esto se debe trabajar con los niños directamente o a través de sus padres y madres?
y que sus padres y madres digan, vas a estar con una familia de acogida. Te van a cuidar como si fuera yo misma. Pero quiero que les respetes. Hemos hecho un cortometraje que se llama 24/7. Hemos terminado el documental hace poquito. Mío, porque está aquí Sonia, una acogedora que hablará el sábado también. Y en ese documental intentamos conseguir que el director hiciera lo que hacemos en la práctica, que es que normalmente son los padres biológicos los que le presentan a su hijo a la familia de acogida y le van a decir, no solo esto de quiero que te portes bien con ellos, sino que llegamos los técnicos y para generar buen rollito le decimos a la criatura en ese momento, tranquilo, porque fíjate, hasta ahora, cuando te portabas mal tenías normalmente a tus padres biológicos que te tocaban los cojones, pero a partir de ahora vas a estar mucho mejor, porque cuando te portes mal vas a tener la bronca de tus padres biológicos y la de tu familia de acogida. En vez de 2, 4. Y se quedan los chavales así y ven que todo el mundo estamos ahí. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy quitándole el control emocional de los apegos ambivalentes a lo bestia. Y hay una parte que dices, yo no puedo trabajar con los niños lo que se dice normalmente que se hace, que viene un niño aquí a estar conmigo y voy a trabajar para que se vincule conmigo, así que disminuyan las explosiones con Alberto y luego ya conseguiremos que trasvase esto a la familia de acogida que no tiene ni puta idea cómo hacerlo. Más o menos. Esto es a veces como se hacen las cosas, ¿eh? Dices, yo no sé hacerlo así, ¿eh? Aquí viene toda la familia. La intervención siempre es familiar. ¿Cómo voy a trabajar la vinculación individualmente? ¿Dónde se ha visto eso? Pero fijaros, son prácticas, ¿eh? Que están sistematizadas. ¿Cuántos chavales están en terapia? 8 años, 9 años, 10 años. Y a veces dices, ¿para qué? Si hay que aprender a vivir, a veces con una joroba, hay que aprender a vivir con parte de la historia difícil que tienes. Pero tenemos que ver que estos contenidos, fijaros, se pueden trabajar a través de los padres y madres todos. Y no sabéis lo que nos ahorramos en intervenciones. Porque llegas a la intervención y te dice el niño, ya me lo ha contado mi madre. Pues vale, perfecto. Mejor que mejor. No hay conflicto, ¿eh? No hay conflicto en esas situaciones. Pero tenemos también que las familias biológicas también tienen cuestiones, estas son formas de trabajar nuestra. Fijaos, para nosotros forma parte de la vida cotidiana. No suene porque trabajamos así. No es ningún misterio, no es ninguna novedad. Es sentido común. Y entonces, no hacerlo nos supone tener siempre la sensación de que estamos haciendo más daño. Y esta es una manera de hacerlo. Tenemos que conseguir que la familia de origen asuma a la familia de acogida como acogedores, como parte de sus padres, que aprendan también que siguen siendo padres y madres, aunque no están con sus hijos e hijas. Y decimos, ¿quién puede ayudar a que sientan esto? Y empezamos lo mismo. ¿Lo podemos conseguir los profesionales? Sí y no. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor, ¿eh? Nosotros tenemos que informar, ¿eh? Hay muchas familias biológicas que no saben las notas del cole de sus hijos. O que han ido al médico, ha habido un informe médico de alguna situación que ha podido ser seria y nadie se lo ha contado. Ya no digo nada de que tengan la copia del DNI o del pasaporte, porque la ley desampara para que la tengan, aunque tachemos la dirección de la familia de acogida. Que estas cosas, parece que no, pero están puestas en la ley. Pero luego a la gente se le olvida. Y los padres no saben ni el DNI que tiene, no saben si tiene pasaporte o no tiene pasaporte, como para saber las notas del cole, si ha aprobado 2, 3 o ninguna. Y nos decimos, ¿se puede o se debe trabajar estos contenidos con la familia de origen? Es decir, ¿tengo que trabajarlo con Belén Esteban para que lo acepte? ¿O los puedo trabajar a través de la familia de acogida? ¿Por qué? Porque en la presentación que hacemos, normalmente, muchas veces las familias de acogida tienen mucho más sentido común que los demás, porque son los padres y madres que en esa presentación van a explicar cómo están sus hijos. Y muchas veces, en una presentación hace unos meses, resulta que el padre biológico era un hombre con muchos miedos y le miraba a la familia de acogida y le decía, es que me da mucho miedo que mi hijo me deje de querer. Y le dijo el acogedor, ¿tienes alguna canción que tu hijo le identifique contigo para que yo se la pueda poner todos los días en casa? ¿Qué efecto creéis que generó esto? El padre se rompió. Le dio la canción. Después, cuando terminamos, le abrazó, que nadie buscaba un abrazo, ¿eh? Porque no buscamos que seamos amigos, buscamos que trabajemos en lo mismo.
Pero es que si nosotros en la preparación previa de una familia hemos preparado para hacer estas cosas, se harán. Si no lo hemos preparado, no se harán. Si la familia biológica metemos miedo a las familias de acogida con ello, pues lo que tenemos es un niño que es el correo que va y viene y que recibe todas las hostias. Por lo tanto, lo que venimos a decir con todo es que tenemos como si fuera muchas cosas con las que podemos trabajar. Nuestro esquema de trabajo es muy sencillo. No empezamos a trabajar con un niño sin que empezamos por la familia biológica. Y esta preparación, lo que nos tenga que llevar, normalmente bien hecha, trabajando todos los días con la familia biológica y trabajando 1 de cada 2 días con los niños y niñas, nos lleva entre 3 y 4 semanas. Normalmente cuando se pone en marcha un acogimiento, perdemos a los profesionales que llevan el caso. Ya no lo vemos. No lo vemos durante 2 meses, porque hay que hacer mucha intervención con mucha gente. Hay que estar todo el día interviniendo, pero claro, es como cuando hace poquito en una comunidad autónoma le decimos, bueno, vamos a intentar implicar a la madre biológica y nos llaman y me dicen, perdona, es que primero procedimiento administrativo, hay que notificar el cambio de medida. Y dice, ya lo hemos hecho. Le hemos llamado y le hemos dicho, oye, te tengo que notificar el cambio de medida. Y entonces me ha dicho, hijo de puta, no me llames. Y dije, ¿ah? Y dice, ya ves, ya os dije que no iba a ser colaboradora. Yo dije, igual no ha sido muy fina, ¿no? Porque esto se puede hacer de 20.000 formas. Pero es que lo administrativo come las cuestiones que son puramente humanas. Si yo quiero implicar a los padres, no es por egoísmo, es porque reduce el sufrimiento que decía Javi antes. Decía a algunas personas que el dolor a veces está, pero el sufrimiento podemos hacer que se haga más pequeñito. Cuando hemos empezado con los padres biológicos, después empezamos con los chicos y chicas, pero necesitamos que los que nos avalen sean los padres biológicos. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Lo hacen muy bien. Un ejemplo muy bonito que nos pasó, y yo creo que Sonia se va a acordar, tenemos una situación con una orden de alejamiento de una mamá. La mamá no puede ver a la criatura, pero necesitábamos el permiso de esa mamá sin que pudiera ver a su criatura. Decimos, oye, ¿cómo puedo obtener yo el permiso explícito para que el niño vea el permiso explícito de su mamá con una orden de alejamiento? Muy sencillo. La mamá tenía en casa una colonia que le ponía al niño y nos dijo, llevar la colonia, le preguntamos, vamos a buscar cosas que puedan ayudar a tu hijo a entender que tú estás tranquila. Y entonces nos dio la colonia. Cuando llegamos, pusimos el bote de colonia, el niño rompió a llorar. Fijaros, esto es una transición y la primera parte de la transición, porque aquí nos queda todavía mucho trabajo por el medio, pero todos nos lo jugamos en estos detalles. Si estas cosas no se pueden hacer, es muy probable que lo que tenemos es una criatura que tiene que hacer un salto de longitud casi de 10 metros, pero casi sin respirar y sin nada, como se suele decir, subir el Himalaya sin botella de oxígeno. Después, fijaros, ya veis que hacemos a continuación la preparación del niño. A la familia de acogida ponemos ahí preparación, pero normalmente os solemos abandonar, porque si ya hemos hecho una preparación previa de la familia de acogida, hemos hecho una formación, una valoración, pues a veces no es necesario estar todo el día informando. Llamamos para contar cómo está la criatura, cómo están los padres, lo que estamos haciendo. Pero no necesitamos más preparación de la familia de acogida y a veces se confunde que cuando se ha empezado en marcha, se pone en marcha un acogimiento familiar, se llama mucho a la familia de acogida y nunca a la familia biológica. Pues ya tienes el resultado. No te preocupes, vete preparando al terapeuta para dentro de año y medio, vete preparando las explosiones de conducta que va a haber y vete preparando el amago de cese del acogimiento en menos de un par de añitos. Y lo hemos generado nosotros, ¿eh? Que nadie diga que es de la criatura, porque nosotros contribuimos al daño. Y tenemos que ser conscientes que, de la misma manera que contribuimos, podemos minimizarlo. Nunca lo podemos eliminar del todo, pero podemos minimizarlo. Presentación entre las dos familias, donde fijaros, un ejemplo muy chorro, porque son cosas así como muy básicas para nosotros. Todo lo que hacemos es muy básico, ¿no, Javi? Yo creo que sí, pasa que la gente nos valora para que contemos cosas muy básicas. Yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que nos asombra? En la reunión que hacemos con las dos familias, el objetivo es, entre otras cosas, una fotografía entre la familia acogida, la familia biológica y un técnico. Este es Alberto hace unos años, ahora he mejorado. Sí, mi mujer dice que he ganado kilos, yo no me veo así todavía, pero bueno. Y esta es una intervención donde buscamos esta foto. Esta foto está la familia acogida, está la mamá. Y solemos hacer 2 fotos, después de toda una reunión larga, que hemos estado ahí hablando de muchas cosas, donde os puedo asegurar que los técnicos tenemos que ver cuál es nuestro papel. Porque hay técnicos que se emocionan, ¡ay, qué bonito está haciendo!
Tú estás aquí no para sentir, tú estás aquí para dirigir y para pensar. Ya sentirás después, porque tenemos más dedicación de tiempo a cómo sienten los profesionales que a lo que tienen que hacer técnicamente. Y entonces hacemos esta fotografía. Y con esta fotografía, ¿qué creéis que hacemos? Va y se la enseña a la mamá en la visita. Y le dice, Alberto y Mónica. Y a continuación, posiblemente, vamos los técnicos también y le enseñamos la fotografía. Y para ese momento, cualquier chico o chica con un pánico absoluto, inicialmente con todo lo que ha dicho Javi, porque esto que estamos contando, vamos a decir la verdad, no lo hace ni Dios. No lo hace ni Dios. Y esto es algo que lo llevamos contando 25 años. Y dices, cualquier criatura con un pánico absoluto se ha reducido el 80% del miedo. Y además le hemos demostrado una cosa, que es que nosotros dirigimos, que no tiene que dirigir la criatura. Fijaros, una fotografía, una presentación previa y posterior tendremos la presentación de las dos familias. A partir de ese momento, fijaros, todo eso que nos entretenía mucho del calendario de acoplamiento nos la envaina completamente. Porque si esto lo hemos hecho bien, la duración del acoplamiento puede ser más larga, menos larga, de una manera o de otra, pero va mucho más rápido. Mentalmente, la criatura ya está en disposición de hacer ciertas cosas. Pero fijaros, un detalle que puede parecer una nimiedad, pero son todos los detalles nimios los que le dan valor y sentido a lo que hacemos, porque esto forma parte de un trabajo de transición. Todo el mundo sabe, porque eso se os ha dado en la formación, que es importante la presencia de la familia biológica en casa de la familia de acogida. Pero normalmente la familia biológica suele estar allí en la habitación del niño, al lado de su mesilla, allí para que la mierda de la familia biológica se quede con el chaval en la habitación, que no nos joda el resto de la casa. Y normalmente decimos, si yo quiero que la familia biológica tenga un papel importante, la foto de la mamá y del papá está al lado de la de mi abuela, que normalmente es en el salón, o normalmente es en el frigorífico. Solo hay que pensar, ¿dónde están las fotos de los padres biológicos? Y el mensaje que estamos dando es evidente. Esa es tu puta mierda, tú te encargas de tu mierda, el resto de la casa hacemos más cosas. Fijaros, cuarto detalle. Esto es preparar una transición. ¿Me entendéis un poquito por dónde vamos cuando estamos intentando plantear técnicas? Y todo el tiempo que hemos dedicado a pensar el calendario, pues es que no nos importa. De hecho, nosotros tenemos un mandato que está prohibido hacer ningún calendario de acoplamiento hasta que las dos familias se han juntado, y es posible que luego contrastemos con las dos familias el calendario de acoplamiento, porque lo contrastamos con la familia de acogida, pero también con los padres biológicos. No tenemos ninguna necesidad, la ley nos da amparo para hacer lo que nos da la puta gana desde el año 2015. Nos deja hacer lo que nos da la gana. Yo lo puedo mandar a adopción mañana mismo. Hasta ganaría en el juzgado y sin argumentos. Pues no vamos a contar las comunidades autónomas que mandan bebés en adopción de los acogimientos de urgencia porque dicen que no hay vinculación de los bebés con sus padres biológicos cuando en 3 meses del acogimiento de urgencias no ha habido ninguna visita con los padres biológicos. Y le ponen una visita al 3er mes, que han encontrado hueco en el punto de encuentro, y dicen, es que la criatura ha reaccionado mal. No te jode, no ha visto en 3 meses a esta señora y encima me dices que no tiene vinculación. Pero perdonad, esto es nuestra vida cotidiana, ¿eh? Esto es como se deciden muchos elementos que están por ahí y tenemos que evaluarlo bien. Por eso quiero decir, el calendario es importante, pero relativamente importante. Esto como un ejemplo que nos puede pasar, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de los procesos de acoplamiento. Todo proceso de acoplamiento es un proceso de duelo, es un proceso con sufrimiento. Cuando a los niños se les dice, ¡ay, qué bien, que vas a ir a una familia de acogida, tienen 2 perritos! Pero todo el mundo piensa que cuando hay perritos, los niños son tontos, y entonces se van todos allá porque hay perritos. No, perdona, yo creo que no digo nada, cosas raras, ¿eh? O empezamos hablando de los gatitos, no le hemos explicado ni que se llama José ni Manuel, y entonces empezamos a casi como, a ver qué hacemos con todo esto. Pero es que, perdón, y muchos juguetes. Y una casa muy bonita, porque yo les digo que la casa es muy bonita, la de tus padres es una puta mierda. Es decir, porque fijaros, el lenguaje dice muchas cosas. Y yo le tengo que explicar a la criatura bien por qué hacemos ciertas cosas. Y cuando vamos a estar con una criatura, lo primero que vamos a tener que explicarle no es el acogimiento, sino es que, por desgracia, no vas a poder vivir con tu papá y con tu mamá hasta posiblemente más de los 18 años. Tienes 7, te quedan por lo menos 11.
es toda una vida. Va a ser muy duro para ti. Es algo terrible. Y necesitamos que los niños pasen por todas las fases del duelo que ha dicho Javi. Normalmente con una presentación así, que a veces nos ayudan los padres biológicos también, porque, fijaros, la primera fase del duelo está por una parte la fase de la negación, cierto bloqueo, cierta confusión, pero esa parte, cuando empezamos a preparar esto, desaparece rápidamente sola. Y la segunda fase de la elaboración del duelo es la fase del enfado, que lo explicaba antes Javi. Y decimos, ¿dónde le ayudamos a la criatura a que ponga el enfado? Porque si yo no le puedo forzar a que empiece a poner el enfado en algún sitio, y entonces cuando alguien dice, no, pon el enfado en los profesionales, y te mira como las vacas al tren como diciendo, ¿la Generalitat de qué? Si no sabe ni lo que es. Los profesionales, fijaros, tenemos un problema con muchos de nuestros chavales, muchos de ellos, que su estado de ansiedad y de desborde emocional les dificulta muchísimo que puedan tener puedan acceder a los conceptos abstractos. Los conceptos pueden ser concretos, mesa, o puede ser abstracto, mobiliario. Los chavales, normalmente con daño emocional, a los 14 años siguen pensando en mesa, pero no pueden pensar en mobiliario a veces ni a los 14 ni a los 15, porque el estado emocional no permite que algo que se debería acceder a ello a los 9 años, a los 15 todavía no se está. Y entonces cuando yo le hablo de los profesionales, y los profesionales no saben lo que es, le hablo de la institución, y es un concepto difuso que no permite depositar el enfado en nada. Y todas son intervenciones hechas con buena voluntad, pero son intervenciones que yo creo que no pasan de primero de psicología en la universidad. No pasan, ¿eh? Y además todo el mundo convencido. Esta semana en una intervención que hice en otra comunidad autónoma, no voy a decir en la comunidad, aunque está muy central, es la capital de España. Sí. Llegó alguien a decir, la protección de datos es fundamental en ciertas cosas. Llegó alguien a poder decir, oye, no sé, yo cuando llegué aquí hace 15 años, a mí me dijeron que los bebés tenían que pasar en 3 días de una familia a otra y es lo que hago. Y decía, pero yo aplico la teoría del apego. Digo, pues muy interesante, tu teoría del apego. ¿Y qué parte de la teoría del apego aplicas? Digo, el otro día salió en la revista Lecturas un trozo de la teoría del apego. Igual leíste esa, porque si no, no la entiendo del todo. O en algún podcast de estos raros que suele salir por ahí, que la gente no está acostumbrada a leer, porque si preguntamos cuántos han leído un libro de Bowlby o cómo se aplica la teoría del apego, y de repente la pregunta era algo tan sencillo como, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Le digo, chico, vete al psiquiatra, tú verás. Plantéatelo. No me lo preguntes a mí. Yo tengo muy claro por qué hago todos estos pasos. Porque hacemos todas las cosas con minucia técnica, que vamos buscando detallitos, todo el rato detalles que tienen un efecto mayúsculo en los críos porque reducen completamente la ansiedad. Además, las transiciones es cuidar los detalles, no las generalidades. Y es donde tenemos que ver muchas de ellas. Por eso decía, ¿quién le ayuda a una criatura a poder entrar en la fase del enfado y a decirle, tú no tienes la culpa, tienes derecho a estar enfadado? Entonces, normalmente, como pensamos que no lo van a hacer los biológicos, a los biológicos no lo van a hacer porque se les ocurra. Lo van a hacer porque se lo vamos a sugerir. Y vamos a tener que explicarles que es muy importante esa parte del enfado. Y entonces hay familias que les pueden decir, mira, tú no tienes la responsabilidad ni la culpa es mía, tienes derecho a enfadarte conmigo, yo te he hecho daño. Y os puedo asegurar que el efecto es brutal porque por una parte reduce, pero también les permite ver dónde depositan el enfado. Fijaros, el enfado es la emoción más difícil para depositar por parte de un chaval acogido en su familia biológica. El enfado es una emoción terrorífica porque tienen la sensación de que si se enfadan pueden destruir todo lo que pillan. Y además que es un enfado terrible, terrible, terrible. Yo, un chaval adoptado hace un mes, con 16 años, entró por la puerta, yo le di la mano y cuando le estoy dando la mano me dice, estoy muy enfadado. Digo, bueno, no pasa nada. Dame la mano, apriétamela un poquito más, a ver si que quiero coger la baja. Es que estoy un poquito cansado de trabajar. Yo tengo mucho trabajo, mi cooperativa me explota mucho. Bueno, le gasto cualquier broma. Aprieta, me dice, es que si te aprieto mucho te voy a romper. Le digo, no te preocupes, que lo que estoy buscando es que me rompa la mano, macho, aprieta.
que no puedo. ¿Qué pasaba? Que la mayor parte de los chavales, el enfado que no se externaliza, se internaliza y agrede mucho más. Y hay una parte que un acoplamiento o una preparación donde el enfado no se ha externalizado, o lo decimos, pónselo a los profesionales. Los profesionales no son nadie. Porque a veces dices, no, el del centro de acogida no, porque tiene buena relación con él. Al nuevo marciano que acaba de conocer de acogimiento familiar igual tampoco, no le conoce nada, no se va a enfadar con alguien que no conoce. Si no hay un sitio donde puedo poner el enfado, ¿dónde va el enfado? Se internaliza, se ataca y, por lo tanto, todo el proceso de una preparación y un acoplamiento va dirigido a hacer una gestión de la teoría del duelo que ha explicado Javi antes entera. Y, curiosamente, cualquier proceso de duelo, una elaboración de duelo, si le pasara algo a mi mujer, a mi hijo o a alguna persona significativa, posiblemente a mí me llevaría 2 años. Lo que dicen los teóricos es que me llevaría 2 años. Este proceso hecho y guiado con la familia biológica dura 3 semanas y media. Porque permite que los niños lleguen a la tristeza rápidamente. Porque hay un permiso explícito para ello. Y además hay una manera de poder trabajarlo. Pero fijaros, hay que darle tiempo para pensarlo y hay que pensar a ver quién lo hace. Porque tenemos que ver quién lo hace. Alberto, que es muy bueno, o es que tiene muy buena referencia con la figura del centro de acogida para poder hacerlo. Y todos esos detalles no son inocuos, no son indiferentes. Los tenemos que hacer todos. Estamos muchas veces trabajando con chavales con importantes daños emocionales que normalmente el primer día que tienen que ir a casa de una familia de acogida, la criatura va, como en la fantasía guiada que contaba Javi antes, acojonada por el camino. Porque normalmente se dice, bueno, los primeros 2 o 3 días que estén por aquí por la calle, cerquita del centro, de una vueltita por aquí, luego ya el cuarto, se acercan a casa un ratito, pero luego vuelven, rápido, ¿no? Y luego ya que se queden a dormir. A nosotros nos lleva más de 2 meses y pico un proceso de acoplamiento, de contactos. Y si es un proceso de trasvase, mañana lo explicaremos, de una criatura, de un acogimiento de urgencias a un acogimiento permanente o a una adopción, lo que haga falta. Lo que haga falta sin prisa, sin ninguna prisa. Y lo que decía es, en esta situación, por ejemplo, del paso, nos preguntamos, si el niño tiene que ir a casa de la familia de acogida y no va acompañado por referentes emocionales, porque la familia de acogida no es un referente emocional en el acoplamiento, son unos marcianos majetes que estás conociendo y que no sabes por dónde van, porque no sabes si te pueden matar por la noche o si en un momento dado van a hacer no sé qué cosas, que claro, en los centros de acogida los chavales escuchan porque también llegan los que vienen de vuelta de los acogimientos familiares. Y entonces las informaciones que tiene cada uno es lo que tiene cada uno. Dice, ¿cómo puedo conseguir yo un permiso emocional que reduzca la ansiedad de una criatura cuando tiene que ir a casa de la familia de acogida? Pues muy sencillo. Va acompañado, como no puede ir su madre biológica, pues va acompañado por los educadores del centro de acogida. Y los educadores del centro de acogida se van a pasar la tarde con la criatura a la casa de la familia de acogida. Porque claro, yo tengo que minimizar los sufrimientos que son concretos. Todos los que ha contado Javi esta mañana son sufrimientos concretos. Y yo lo que tengo que pensar es que, fijaros, ¿alguien me prohíbe que un educador de un centro de acogida pueda ir a una educadora? No lo prohíbe nadie. Nadie. Y de hecho son figuras importantísimas. La prioridad siempre es la implicación de la familia biológica. Pero no descartamos ninguna referencia emocional, que Javi lo ha puesto antes, ha dicho, tenemos que implicar a todas las referencias emocionales. Y si para eso tengo que trabajar también con el profesor o la profesora del cole, que es una figura de referencia para contarle lo que hay, porque la criatura va a llegar al día siguiente a contarle que ha llegado un marciano que se llama Alberto, que me dice que me voy a ir con una familia de acogida. Y el profesor o la profesora le dice, sí, y tienes que estar tranquilo, porque a mí me han explicado y creo que tu mamá te lo va a explicar. Si no, la criatura, insisto, es el correo que va y viene. Y como correo que va y viene, es el saco de las hostias. Entonces, fijaros, solo queríamos un poco que vierais como ejemplo, porque solo me he quedado en la segunda fase del duelo. Podríamos seguir a la fase de la tristeza, cómo la gestionamos durante el proceso de preparación y acoplamiento. En nuestro caso, ya después de años un poco de formación profesional y un trabajo bonito, que yo creo que hoy tenemos la suerte, además podemos compartir, Javier, porque todas estas cosas pues ya tienen muchos años, podemos decir que la gente lo vive con naturalidad. Y hace un tiempo nos decía un compañero, es que lo verdaderamente terapéutico de todo esto no es
los mensajes, es el proceso, porque se cuidan todos los detalles, pero hasta lo más mínimo. Por ejemplo, yo intervengo con la familia biológica, pero también la familia biológica le está teniendo el centro de acogida, porque todavía está ahí. Y entonces decimos, oye, ¿y quién le llama? Porque uno tiene que llamarle para la visita, otro tiene que llamarle para no sé qué. Y entonces es muy importante que la información, toda la información que fluye, corra por los profesionales a toda leche. A toda leche. Yo he estado con los padres, mail directamente al del centro de acogida con copia al responsable de la Diputación o del Gobierno correspondiente. Porque tenemos un problema, que es que a veces esto se vive como si fuera por alianzas o por banderas. Están los del acogimiento familiar, por una parte, están los del acogimiento residencial, que parece que la gente piensa que es que son a favor del centro de acogida, y entonces uno piensa que es casi como cada uno defiende su bandera. No le voy a contar que la familia de acogida ayer se mosqueó y le dio una respuesta mala al niño. Al del centro de acogida no se lo voy a contar, a ver si el del centro de acogida va a pensar. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la información no fluye. Si no fluye la información, la criatura lo huele, lo nota, porque sabe que la cagada que pasó ayer con la familia de acogida no la saben. Y entonces le hemos devuelto el control, le hemos dado la posibilidad de que triangule y lo hemos hecho nosotros por una mala coordinación profesional. Exclusivamente por una mala coordinación profesional. Con lo cual, fijaros, cuando poníamos la diapositiva antes de que todo forma parte del tratamiento, pues es así, las coordinaciones, pero todo tiene que estar escrito, porque cuando intervenimos muchas personas por el camino, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y cada uno interpreta ciertas cosas. Y entonces tenemos que conseguir muchas veces que hayamos escrito cómo van a ser todos los pasos, quién va a hacer cada parte, quiénes son las figuras en cada momento. Tiene que estar todo escrito porque, fijaros, entre los técnicos de seguimiento, vamos a echarle 1 o 2, las figuras del centro de acogida donde está la criatura, pues que depende de centros 8, 9, 10, y los fines de semana, pues depende a quién le toque pringar, pues le toca pringar normalmente a alguien nuevo, porque los fines de semana se lo comen los últimos que llegan a los centros de acogida, normalmente. Y aparte de eso tenemos a los referentes de la institución, que a veces podemos tener 1 o 2. Ya llevamos 12 personas. Y si además se da una cosa muy bonita que pasa entre los profesionales, que son los celos profesionales. A ver, ¿a quién le quiere más el niño? No creo que esté diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? Ninguna barbaridad. Esto pasa continuamente. Porque resulta que yo, como soy el que toma las decisiones, yo le tengo que contar al niño lo del acogimiento. Ya, pero es que no eres nadie para esa criatura. Pero es que tengo este puesto y lo tengo que hacer yo. ¿Dónde lo pone? Tendremos que decidir entre todos quién es la figura más importante. Y es posible que a veces lo tenga que hacer una figura que administrativamente tiene un cargo de responsabilidad y otras veces no. Pero normalmente la distribución en la ley no pone quién hace cada cosa. A nivel técnico normalmente tampoco. La mayor parte de los protocolos que ponen son protocolos que tienen pasitos que hay que dar, pero vacíos de herramientas técnicas. Hoy el objetivo de Javi y de Alberto era compartir con vosotras 7 herramientas técnicas básicas, de las más de 20, 30 que aplicamos durante el acoplamiento, para que se vea que todo ese trabajo que ha dicho Javi, que es dolor concreto, se puede minimizar, pero tiene que estar en la cabeza de la gente cómo se hace. ¿Ya veis? Ninguna cosa es así como una gran técnica que la vendan. Si les damos todo esto a los americanos, no os preocupéis, nos ponen un papel bonito y nos lo venderán por $150.000 cualquier momento. Pero son herramientas básicas. ¿Entendido? Entonces, desde ahí, yo por mi parte, con esto de la preparación y acoplamiento lo quiero dejar ahí, para que podamos, si os parece, tenemos espacio para dudas o preguntas. Si luego nos sobra tiempo, abordaremos una cosita. Perdón, lo voy a hacer ahora y así luego nos dedicamos a las preguntas. Y vamos a hablar sobre la mayoría y la reunificación, pero queremos contaros solo unas claves que nosotros trabajamos hace muchos años en los procesos de reunificación. Y esta es una diapositiva básica. Pero empezamos. En un acogimiento familiar, la prioridad siempre es, para poner en marcha un acogimiento familiar, es la implicación de la familia biológica, como hemos estado contando todo el rato, porque la familia biológica no es porque sean cojonudos. A ver, que nos amenazan de muerte, que tenemos más cosas, que tienen unos problemas de puta madre, que se dan de hostias ayer por la noche en casa, pero han venido a la visita y le han dicho a su hijo que no le pueden cuidar. No estamos hablando directamente de como si fuera alguien que está puesto ahí como un jarrón bonito, ¿no? Dice,
En un acogimiento familiar fomentamos la implicación de la familia biológica, pero en una reunificación tenemos que fomentar que la familia de acogida esté implicada y participe. Una reunificación sin la implicación de la familia de acogida es volver a cortar la vida de un chaval y volver a cortar los lazos importantes. Un plan de reunificación que no contemple la colaboración entre las dos familias no es un buen plan de intervención. Más bien es los planes que se utilizan para los de los centros de acogida, pero no nos sirve para los del acogimiento familiar. Necesitamos que en un acogimiento familiar se presente a las familias y mantengan relación entre ellas, pero fijaros, en una reunificación también se tiene que mantener el contacto entre la familia de acogida y la familia biológica. Y eso lo tenemos que haber garantizado durante el acogimiento. Tenemos que haber visto que esto se puede hacer y se va a hacer. Y a veces, fijaros, ha habido una comunidad autónoma donde ha sido valiente para, viendo que no podían hacer un trabajo de preparación a veces, de garantizar que una reunificación se haga con garantías, porque a veces no podían evaluar bien a los padres y evaluaban las reunificaciones con lo que pasaba en las visitas, pero claro, se te olvidaba lo que pasaba en casa. Y entonces hacían reunificaciones sin poder evaluar eso y se dieron cuenta de una cuestión muy sencilla, que es que lo mejor que podían hacer para ayudar a las familias de acogida es que aprendieran las familias de acogida que la administración la puede cagar completamente. Y que si la caga completamente una acogimiento temporal y una reunificación, ¿cuál es el papel que tiene que tener la familia de acogida en esa cagada? Porque normalmente suele haber un error, que es que la familia de acogida termina siendo la que está vigilando, supervisando lo que pasa y automáticamente los biológicos cortarán ese lazo y ese contacto y se joderá todo. Y si yo no he hecho mi trabajo, la familia de acogida se lo come. Hay un trabajo que hay que hacer con los niños, tanto si hay para una preparación de acogimiento, para una reunificación, pero necesitamos el permiso siempre. Y una familia de acogida en una reunificación tiene que dar un permiso explícito para estar con los padres. Igual que les pedimos a los padres biológicos que, aunque no lo aceptan y aunque no están de acuerdo con ello, den un permiso emocional. Y lo dan. Pero muchas veces nos pasa que en las familias de acogida a veces no. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces eso tiene que ver con, pues sí, lo que decía Javi, ¿no? La visión que pueden tener del sistema, pero también una visión a veces muy centrada en que cada uno ve la parte de la criatura que quiere ver. Nosotros nos encontramos con que hay situaciones que pueden estar mal hechas por la administración, pero también manipuladas por familias de acogida. Completamente manipuladas. Y con información falseada. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Que las familias, por desgracia, están aprendiendo lo mismo que hace el sistema, que cuando no sabe qué decir, dice por el interés superior del menor. Que es como no decir nada, y entonces uno termina jugando al mismo juego. Es que el niño tiene daño. Y lo que tenemos que pensar es que estas dinámicas se dan. Pero si yo quiero hacer una reunificación, tengo que favorecer todo esto. Tengo que conseguir que en un acogimiento se mantengan las visitas con los padres, pero en una reunificación se mantengan y a largo plazo los contactos con la familia de acogida. A largo plazo. Y si eso no lo hemos garantizado antes, no hemos hecho bien el plan de intervención. No hemos trabajado lo que corresponde. Necesitamos siempre una cierta intermediación técnica y luego tenemos que tener una cosa muy sencilla, que es lo que viene al final, ¿no? Dice, cuando ponemos en marcha un acogimiento necesitamos que estemos convencidos de lo que es un acogimiento, porque el acogimiento genera daño y a mí no se me ocurre decir que es la mejor medida de protección. Es una buena medida de protección, pero todas hacen daño. Posiblemente de entrada hace menos daño el acogimiento residencial a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo hace más daño el acogimiento residencial. En el corto plazo hace más daño el acogimiento familiar, en el medio plazo hace menos daño. Pero todas hacen daño. Y cuando hacemos una reunificación, uno tiene que estar convencido de la decisión que toma, sabiendo que esto siempre hay un elemento de riesgo que va a estar ahí. Y voy a poner el último ejemplo, y para que en Inés podamos ir a las preguntas, nos hemos encontrado en muchos trabajos para una reunificación, no uno ni dos, en muchos casos, que normalmente son las familias biológicas las que intentan hacer lo posible y lo imposible por demostrar a los profesionales que pueden hacerse cargo de sus hijos. Y justo cuando llega el momento de la reunificación, renuncian y dicen que no pueden. Y a veces renuncian verbalmente y a veces con una gran cagada. Y por lo tanto, muchas veces esta actitud que hemos podido ver en algunas familias tiene mucho que ver con la sensación de que nadie les escucha y que no se sienten ni escuchados ni acompañados. Escucharles no es hacer lo que ellos dicen, pero es escucharles. Os puedo asegurar que no es fácil, ¿eh? Yo antes de terminar una de las conversaciones ayer, de casi una hora de teléfono,
pues os puedo asegurar que escuchas el dolor de una madre y escuchas cosas que te dicen los padres y te las dicen a veces con toda la certeza del mundo y te dicen, mira, es que mi otra hija, que está en un acogimiento familiar, la he perdido porque no quiere venir a visitas. ¿Qué ha habido? ¿Qué se ha hecho mal? Y cuidado, un acogimiento que funciona como una adopción no es un acogimiento. Es algo que se desestabilizará tarde o temprano, porque un acogimiento tiene unas reglas y está dirigido a algo y una adopción para otra cosa. Bueno, yo lo dejo aquí, si te parece, Inés. Sí, y así podemos ir al turno de preguntas. Javi, súbete para acá, por favor. Tenemos unos 10 minutillos, 12 por ahí, ¿no? ¿O alguno más? Vale. Disculpad si las palabras bruscas, pero cuando trabajas con familias biológicas no hablas de la resiliencia. Dices, no me toques los cojones. Dices y la gente te lo entiende mejor. Algunas cosas. Entonces, nos obliga a ser muy cercanos en todo ello y muy certeros. Mañana trabajaremos otras 2 fases de transición, ¿eh? Hoy hemos señalado solo alguna cosita, pero mañana nos iremos a los acogimientos de urgencia, cómo tienen que ir, y ese proceso y las situaciones de rupturas hasta donde lleguemos. Pero bueno, son algunas sugerencias de nuestra forma de trabajar. No decimos que las tengáis que hacer. Nosotros decimos que a nosotros la hacemos porque si no, no nos serviría. Y esto nos obliga a formar a los profesionales y que la gente deje de estar pendiente de si subo o bajo el régimen de visitas. Nosotros nos pasó cuando llegamos al acogimiento especializado, y Sonia está aquí. Yo me pasé varios meses observando solo las reuniones de equipo que teníamos porque queríamos conocer en profundidad cómo estaba el programa. Y yo me encontraba que en las reuniones de equipo se hablaba de subir las visitas, bajar las visitas, ahora para aquí, está para allá. Yo creo que llevamos casi 4 años y pico, en ninguna reunión que tenemos todas las semanas de las familias especializadas se habla de subir o bajar visitas, porque las visitas nos pueden ayudar de una manera o de otra. Tenemos tantos temas sobre los que trabajar, ¿no, Sonia?, que no nos da tiempo ni a pensar las visitas. Y las visitas es una herramienta buena y potente si se hace bien. Si no se hace bien, será lo que Dios sea. Bueno, igual hay alguna pregunta que nos queréis hacer. Ahí al fondo. Hola, buenos días. Soy Manuel de Armas, de Tenerife. Aunque ya la consulta en la medio la hice aquí con mi compañero Francis, me gustaría exponerla en voz alta. Y es, bueno, cómo se gestiona el proceso de transición ese que estamos hablando cuando lo sabemos antes del nacimiento del menor por las circunstancias de la familia o las circunstancias de la familia y la madre o la progenitora. Porque me he encontrado con un par de casos que, bueno, que esa parte emocional duele. Sí. En algunos sitios, por ejemplo, si os has consultado a Francis, te lo habrá respondido mejor que yo, pero en algunos sitios, por ejemplo, existe lo que es el concepto de maltrato prenatal. Si esa parte está detectada previamente, posiblemente ya con la familia biológica deberíamos estar trabajando parte de lo que va a pasar, con todos los riesgos que supone, porque puede suponer que salgan huyendo de un sitio a otro. Bueno, en Canarias es más difícil que huyan, más o menos, posiblemente, pero en el País Vasco es muy fácil. Pasas a la frontera, te pasas a Francia, te pasas de una provincia a otra, ya pierde la legislación de aquí, no vale aquí, estas cosas que pasan entre comunidades autónomas y demás, ¿no? Pero hay una parte que tienes que informarlo previamente, pero si no lo puedes informar, te vas a encontrar posiblemente cuando se produce la retirada que tendremos que ver si esa retirada la podemos hacer lo más cuidada posible. A nadie le gusta retirar a una criatura, y menos en un hospital. En un hospital. Normalmente en un hospital a veces saca a los niños por la puerta de atrás y los padres ni se enteran. Y va a haber seguramente que aguantar 1h30 o 2 horas de rabia, dolor, sufrimiento, y hay que estar ahí, porque con esos mismos padres al día siguiente hay que ponerles una visita dentro de poquito tiempo. Y si simplemente hago una notificación por escrita, será complicado. Hay sitios donde han tenido que poner equipos para notificar este tipo de situaciones. En otras comunidades autónomas lo hacen los mismos profesionales, y intervenir en acogimiento nos obliga a simplemente tener que aprender a estar. No tenemos la solución. No podemos decirle otra cosa, pero vamos a hacer esto. Y es el momento donde a veces lo que tenemos que hacer es, yo retiro esa criatura y ahora empiezo a hacer lo que me dice la ley que tengo que hacer, que es lo siguiente. Estoy haciendo un desamparo provisional o una guarda provisional, que en cada sitio se llama de una manera. Tengo 3 meses en todo el Estado
excepto en Navarra, que tienen 6, tengo 3 meses para confirmar que ese desamparo está bien hecho. En esos 3 meses tengo que haber evaluado a la familia. Yo le tengo que devolver a la familia que retiro a la criatura, pero que tenemos 3 meses para evaluar cómo están y para ver, en un momento dado, que pondremos un plan de intervención para si están en condiciones de una vuelta o no. ¿Cuántos casos de acogimientos que se retiran de bebés se van a adopciones sin ningún plan de intervención con los padres? Mogollón. Por no decir casi todos. Es una barbaridad. Es una barbaridad, porque la ley nos dice que no es lo mismo cuando estaba en una situación de maltrato prenatal, que en esa parte pues ha habido cagadas de la mamá, lo que sea y demás, y que por lo tanto ahí tiene que haber un tipo de intervención. Cuando hay una retirada hay que volver a hacer la intervención, no porque se haya hecho anteriormente, ya está hecha. La ley te dice que el plan individualizado de protección tiene que contemplar los indicadores de reunificación y un trabajo con la familia biológica para poder evaluarlo. Si yo no lo hago, me dedico solo a observar al bebé, a ver cómo van las visitas y a que haya el menos ruido posible. Pero fijaros, luego nos viene una segunda cuestión, que es, yo tengo que decidir la adopción. Por ejemplo, la adopción, la medida estable a partir de ese momento. Y la ley me dice que tengo dos criterios que tengo que tener presente. Si va a haber una posible reunificación o no. Y la segunda, la vinculación de la criatura con su familia. Y es donde entramos en la segunda parte divertida de todas estas decisiones, porque decimos, ¿qué criterio se utiliza fundamentalmente para decidir una adopción? Y normalmente se utiliza más la no recuperabilidad de los padres. Pero es que en un acogimiento permanente también es con no recuperabilidad de los padres. Entonces, ese no es el único criterio. La ley nos dice que hay que evaluar también la vinculación de la criatura. Y yo tengo que contemplar que voy a tener visitas para poder evaluar esa vinculación. Y las tengo que tener. Si las tengo una vez al mes, hay una parte. Entonces, ¿cada cuánto tienen que ser esas visitas? Sin ninguna duda. Tendrán que ser lo más cercano posible a lo que puede ser un cuidado normal. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Es un esfuerzo gigante por parte de las familias de urgencia. Pero fíjate todo lo que hay. Si yo puedo avisar a la familia previamente y trabajarlo previamente, perfecto. Y si no, hay una cuestión que es que yo ya no he decidido, porque retiro hoy ya la vida entera hasta los 18. Solo sé los siguientes 3 meses lo que voy a hacer. Y los padres saber que tienen 3 meses para que vamos a constatar si hay un desamparo o no, les puede ayudar también a entender. Pero es que hay personas que corren mucho, que con los bebés se deciden medidas muy rápido, pero con los de 9 años, que deberíamos tener medidas permanentes, se deciden medidas más lentas. Entonces, el sistema a veces se vuelve loco. No sé si te he respondido. Buenas, nos preguntan desde el online que qué ocurre cuando el niño no quiere ver a los padres y también se recomienda implicar o trabajarse con la familia biológica. Siempre. Por un motivo. Si el niño no quiere ver a los padres, le vamos a generar sin querer el mismo un conflicto de lealtades, porque él siente que está haciendo daño a su familia, aunque no quiera hacerlo. Y entonces lo que tenemos que hacer es ahorrarle ese conflicto al niño, que ahora de entrada le va a generar que huya y se acerque más emocionalmente a la familia de acogida, pero la tercera bronca con la familia de acogida va a pensar que tampoco aquí. Y entonces ni con estos, y entonces empieza la soledad y es cuando nos aproximamos a los funcionamientos evitativos de algunos chavales. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un chaval no quiere ver a sus padres o no puede verles, son los padres biológicos los que vamos a hacer lo imposible para que le digan, si no quieres venir a vernos, no pasa nada. Solo queremos que sepas que estamos aquí. Y eso son horas de curro, muchas broncas, muchas intervenciones y muchas llamadas, muchas veces en los momentos delicados, porque los padres biológicos lo van a hacer esto y tú les ves cómo lo hacen delante de nosotros, pero claro, para eso ha habido que estar horas y horas de vuelo. Por lo tanto, un acogimiento que no tiene una intervención con una familia biológica, pues es un elevado riesgo de que se convierta en cualquier cosa. Algo que también se puede plantear, bueno, parte de lo que ha comentado Alberto se podría completar con la idea de que no hay una visión directa, pero sí le puede llegar al chaval de alguna manera la información de que sus padres han estado presentes, han preguntado y quieren. Es decir, el sistema no admite que no haya nada o que no pueda pasar nada. Esto es de alguna manera una condición y tú ahora no quieres o no estás dispuesto o te has puesto como sea, pero papá y mamá
han aparecido o papá y mamá están ahí, papá y mamá han preguntado, papá y mamá quieren saber y, bueno, y respetan que tú ahora no puedas o no estés en disposición. Y te dicen que volverán a la siguiente. Es decir, que tienen cada semana y que no se van a retirar. Y que tampoco se van a enfadar, bueno, sí, que no se van a enfadar por el hecho de que hayas hecho eso. Mira, voy a poner un ejemplo de ayer por la tarde, porque ayer por la tarde fue muy florido y hermoso el día y yo me acuerdo de lo que hago los mismos días, no me acuerdo para atrás, que no me da tiempo la cabeza a recordar, ¿no? Y tenemos un chaval en el programa, que Sonia lo va a identificar enseguida, que ha decidido a sus 17 años que no quiere ver a su madre, pero porque le hace daño. Pero él me dice, Alberto, ¿puedes ir tú a verla y le cuentas cómo estoy? Claro que sí, hombre, encantado. Pues yo entro por allí, lo primero que recibo son 2 bravuconadas, 3 no sé qué, luego terminamos tomando un cafecito, hablando, explicándole cómo está su hijo y nos despedimos diciendo, oye, gracias. Me dice, cuando él quiera, cuando esté preparado, me avisas. Pero hay una parte que es, si yo no cuido esa parte, lo que tengo es una familia encabronada que buscará por detrás lo que haga falta. Es decir, que no haya visitas no significa que no hay intervención. La intervención es siempre. Y eso es lo que nos tenemos que convencer, que cuando no hay intervención, lo que hay es un vacío y es cuando todos los acogimientos tienen más riesgo. Pero tenías otra segunda pregunta. Esto nos dice la teoría de sistemas, ¿no? El que no existe la posibilidad de no comunicar. Una no comunicación en determinadas circunstancias es una forma de comunicar. Una no presencia es una forma de presencia. Entonces, suena complejo desde el punto de vista filosófico, pero todas las cosas tienen significado. Y más para los niños y niñas en este tipo de situación y para las familias. Y esto mismo nos encontramos en los procesos de ceses. Cuando el chico adoptado, acogido, adolescente, ha roto el sistema porque tiene por ahí un montón de cuentas pendientes que nadie trabajó, nadie se enteró o no se tuvieron en cuenta, y entonces empieza a los 14, 15, 16 a pasar cosas extrañísimas, que nadie entiende por qué, y entonces acaba en un centro de acogida. El acogimiento ha fracasado. Mentira podrida. Los acogimientos y los vínculos no suelen fracasar. Igual esa convivencia hace que la administración no pueda contar con una plaza hotelera en una familia de acogida y tengan que buscar una plaza en un centro de acogida. Y habrá una situación de muchísimo conflicto entre ese chico, esa chica que ha entrado en un centro y la familia de acogida o adoptiva que acaban de tenerla de Dios es Cristo por lo que haya podido pasar. La posición de muchos chavales es no quiero volver a ver a esta gente en mi puta vida. No son nada para mí. Si las instituciones y los profesionales jugamos ese juego, lo estamos realmente haciendo muy mal. Lo que hay que plantear es tus padres, tus acogedores, tus adoptantes, quien sea, están ahí, siguen presentes. Siempre les vamos a recomendar, tenéis que ir a las visitas, aunque no os reciba, pero tiene que saber que estáis ahí. Y 1, 2 meses yendo a recibir portazos en la nariz. Bueno, antes del 1, los chavales ya están moqueando y echando de menos a esa gente con la que han establecido unos vínculos que son realmente significativos y sólidos, y a los que echan de menos. Y luego también pasa que como trabajamos tan mal todas las cuestiones de orígenes y la elaboración de cuadrar los diferentes mundos de referencia, con frecuencia los chicos y chicas hacen un proceso disociativo muy habitual. Y lo solemos representar mediante una frase tonta fácil, ¿no? Pero quien no maldice a la madre y al padre que le parieron y que le engendraron y le abandonaron, va a maldecir al padre y a la madre que le acogió o le adoptó, porque hay un proceso de disociación donde uno no sabe a quién es quién. Y esto lo vemos habitualmente, ¿no? El cómo hablan a los acogedores y adoptantes,
como si fueran los biológicos, porque por tu culpa no me sabes cuidar, nunca me has tratado bien, y tú, por tu culpa yo estoy así, ¿por qué no sabes educarme? Y se lo están diciendo a la familia de acogida o adoptiva, que vamos, que si hay una cosa son expertos en pedagogía, después de todo lo que han hecho. Pero cuando no trabajamos las cuestiones de origen provocamos unas distorsiones bestiales. Y esto en la adopción es prácticamente habitual. Prácticamente habitual. Vamos a hacer la última pregunta y así nos marchamos, que si no, no llegamos a comer. Tenías una segunda pregunta, creo que habías dicho, ¿no? Yo no, esta era de la parte online, pero no sé si alguien más Sí. quiere preguntar algo. Buenas. Cuando no hacemos una transición adecuada o hemos hecho la transición de la manera que se ha podido y nos encontramos con niños disociados, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos recuperar esa parte? ¿Qué mecanismos o qué podemos activar contando con esta familia biológica, con esta familia de acogida o de adopción para poder reparar esa parte? 2 palabras, presencia y disponibilidad. De las dos partes. Que no se rompa, de todas las partes necesarias. Y un ejemplo, el viernes pasado en Logroño atendía a un chavalito adoptado que tiene ahora unos 13, 14 años. Y resulta que no hace más que decir el chaval que no quiere a sus padres. Que le den por culo a ver si se mueren de una puta vez. Y además, porque dice que están todo el día enfadados por los estudios. Y los padres le dicen que están todo el día hablando de los estudios, ¿no? Y entonces en un momento dado ya habíamos estado trabajando algunas cosas y les pregunto a los padres más o menos, digo, oye, ¿con cuánto tiempo llegó a casa? Dice, no, llegó casi con 7 meses y medio. Y bueno, estaba en el centro que no voy a decir el nombre, dice, pero desde que estaba en la cometa hasta que llegó a vuestra casa, ¿cuánto tardó desde el primer día que le visteis hasta que ya se fue con vosotros? Media hora. Claro, y nos dice, no, lo primero que hizo la criatura cuando nos vio y la agarramos fue ponernos el codo. No se dejaba tocar el bebé. Reaccionaba mal. Claro, resulta que a través de una película, que mañana veremos unos trozos, trabajamos para que el chaval entendiera qué le pasaba, por qué las reacciones con sus padres, de dónde venían, porque hay una parte que algunas intervenciones generan daño y uno tiene que entender de su daño qué parte lo ha generado una historia de una familia biológica o quién ha generado otras cosas. Entonces, lo que ha dicho Javi Bonaparte, sin duda, pero cuando no tenemos la presencia, por ejemplo, con una familia adoptiva o en un caso de una adopción, tenemos que hacerlo de otra manera. Mañana lo haremos con un ejemplo a través de una película cuando abordemos toda la parte del paso de urgencias al resto de los acogimientos. Buena pregunta. Sonia, ahí esa parte, ya es que nos mete ahí el dedo en el ojo. Muy buena pregunta, muy buena. Pues si os parece, creo que es el momento. Sí, una última recomendación. A las 4 en punto volvemos. Entonces, como las 2 mesas van a ser también muy interesantes, por favor, intentar llegar puntuales a las 4, ¿vale? Y luego, no sé si habéis pasado frío, calor, es que os voy viendo poner chaquetas, lo subo, veo las quitáis, lo bajo. Es un poco complicado complacer a todos, Los de pero bueno, Bilbao más no o menos pasamos vais frío. bien, ¿no? Los de Bilbao no pasamos frío. Ya. Esas.